¿Qué tal, compañeros? Mi nombre es Juan Pablo Trujillo y el día de hoy les voy a estar hablando sobre topografía, ¿verdad? Eh, este tema es demasiado amplio y muchas personas lo sintetizan como la ciencia de medir suelos, pero eso va más allá de esa definición. En este trabajo es de suma importancia en todas las áreas que uno, en las que se emplea esta ciencia, ¿verdad? Desde arquitectos, ingenieros hasta campesinos se ven envueltos en estos conocimientos, ya que va más allá de medir de un punto A a un punto B, no, o medir un cuadrado, sino que tiene bastante ciencia. Y entonces yo les voy a hablar sobre qué es la topografía, pero antes vamos a conocer los antecedentes de la misma. La topografía se remonta en miles y miles de años atrás y y sus inicios son inciertos, pero se remonta desde el tiempo bíblico hasta la actualidad. Se ha visto aplicada la topografía. Incluso en la Biblia menciona en un versículo unidades de medida, y estas son para los terrenos. Asimismo, la topografía data en el antiguo Egipto, cuando, cuando el río Nilo se desbordaba y borraba las limitaciones que tenían entre los terrenos. Entonces llamaban a los topógrafos, quienes contaban con un equipo de ese entonces, cuerdas y varas, con la misma medida todo. Entonces, a base de eso es de que podían decir, hay tantas varas en este terreno o tantas cuerdas y cosas por el estilo, ¿verdad? Y, y eso es hablando sobre los antecedentes de la topografía. Pero aún no les he dicho la verdadera definición de topografía. Eh, um, Según Antonio García Martín, en su libro Topografía Básica para Ingenieros, define que la topografía es el estudio de los métodos para obtener la representación plana de una parte de la superficie terrestre, con todos sus detalles y de la construcción del conocimiento del manejo de los instrumentos necesarios para ello. La palabra topografía se divide en dos partes. En la primera parte, que sería topos y grafos, que juntos formarían topografía. Topos significa lugar o sitio, y es una palabra griega, y grafos significa dibujo o descripción. Basado en esto, se puede tomar como que la topografía es la unión de un grupo de procedimientos matemáticos, analíticos y geométricos que determinan las posiciones tanto en distancia, elevación y dirección. Las aplicaciones de la topografía son bastante extensas, pero las más básicas, aplicadas en cuanto a ingeniería, en especificándonos en ingeniería civil, la topografía se toma como una herramienta básica en la cual se utiliza antes, durante y después de toda obra constructiva, ya sea en edificaciones grandes o en viviendas, como en puentes y carreteras, ya que la topografía nos da información completamente relevante sobre el terreno y sobre nuestro proyecto. La topografía también se aplica dentro de la industria agrícola, al momento de realizar un levantamiento. Un levantamiento es, es conocido mejor como un trazado de una superficie topográfica. Asimismo, se realizan deslindes, divisiones de tierra, entre otros. En ingeniería eléctrica se aplica bastante la topografía al momento de hacer líneas de transmisión, que son los cables que miramos en la carretera, los cuales llevan la energía eléctrica. En la ingeniería mecánica e industrial es necesaria para la, la práctica de instalaciones precisas de maquinaria y equipo industrial. Y así como en la extracción de minerales, o conocida como la industria minera, facilita el estudio del suelo, para hacer el trazado eficiente de túneles, cuantificación de volumen y muchas más aplicaciones dentro del mismo ámbito.
Hablando un poco sobre la evolución de la topografía, como mencioné al inicio del video, eh, todo empieza con los egipcios, o sea, en los, el hallazgo de los egipcios fue el primer hallazgo documentado en cuanto a topografía y esto data en el año de 1500. Eh, Después se encontró el primer mapa donde se ve una serie de viviendas atrás de un volcán, lo cual indicaba así como la distancia entre esas viviendas y otros datos, ¿verdad? Eso se remonta en 1512 y eso también fue encontrado en Antiguo Egipto. Ya más adelante, en 1576, se utilizaron las esferas armirales para determinar las coordenadas de los astros. La astrología también juega un papel importante en cuanto a la topografía, ya que ha sido la astrología la que ha permitido determinar el norte de la orientación de las personas, ¿verdad? Y luego en 1600 se implementaron las estacas. Estas estacas, conocidas como estacas de Erastótenes, fue el que fueron las estacas que utilizaron en Egipto para delimitar los puntos. Entonces usaban las estacas para decir de esta estaca a la otra estaca es donde llega mi terreno. Entonces ponían, por dar un ejemplo, un terreno cuadrado, ponían una estaca en cada esquina y, y se trazaban líneas imaginarias que delimitaban el terreno y en ese entonces la gente entendía, ¿verdad? Eh, um, se puede decir de que los egipcios fueron los que empezaron con la aplicación de la topografía, pero los romanos mejoraron en estos conceptos y mejoraron estas prácticas, ya que ellos inventaron el groma o gruma en cualquiera de esos nombres y esta se utilizaba para medir líneas y ángulos rectos. Con el transcurso de los años se fue adaptando mejor el concepto y se fueron encontrando mayores hallazgos en cuanto a la topografía. Ya con los equipos más recientes se puede encontrar la cadena de Gunther o también conocida como la cadena del agrimensor. Este es un dispositivo para medir la distancia de un levantamiento topográfico en cuanto a dos puntos y fue introducido por Edmund Güterlund antes del desarrollo del teodolito y los demás equipos sofisticados. El teodolito es el que más se menciona ya que es una herramienta topográfica que sirve para la medición de ángulos, planos horizontales y verticales. Es una de las herramientas más completas que se ha introducido al mercado y que ahora ya no se imaginan cómo sería medir sin ella, ¿verdad? Y, y es de bastante importancia, ya que ya por lo mismo que puede mostrar los ángulos, planos horizontales y verticales y puede enseñar bien un terreno en cuanto a las necesidades que uno tenga, se han esforzado por ir mejorando su rendimiento cada vez más y más. Ya, ya después se implementó el método de triangulación. Este es el proceso que determina la ubicación de un punto, formando triángulos a partir de puntos conocidos. Con esto podemos tomar también las estacas como, como ayuda, ¿verdad? Ya que mediante puntos conocidos, en este caso serían las estacas, podemos hacer los métodos de triangulación. Ya más adelante se creó el telurómetro. Este emite una onda electrónica y, y la estación remota irradia la onda entrante en una onda similar de modulación más compleja. Y el desplazamiento de fase resultante es una medida de la distancia recorrida. Esto es para saber cuánta distancia hay de un punto a otro punto y es de bastante, sirve bastante en proyectos
en alturas, así como montañas o volcanes, ya que este penetra completamente la neblina y ya sea la neblina de día o la neblina de la noche, y tiene un alcance normal de entre 30 y 50 kilómetros, y este se puede extender hasta los 700 kilómetros si las condiciones ambientales lo permiten. Y ahora algo que nos interesa es el papel de la topografía en la construcción. Como dije igual al inicio del video, este es el punto de partida de los proyectos, ya que se requiere la información sobre el terreno en el que se va a trabajar o realizar la obra. En estos trabajos topográficos son fundamentales en todas las fases de la construcción, y es recomendable que cada cierto tiempo, cada cierta actividad, se haga uso de la topografía para asegurarse que los procesos, que los ángulos, que todo en cuanto a la edificación como a la limitación del terreno está completamente en orden. Gracias a la topografía, muchos arquitectos, ingenieros e incluso profesionales de todo tipo conocen las necesidades técnicas requeridas. Entonces, en esto es em, de bastante ayuda, ya que nos está dando mucha información sobre nuestro proyecto. Y, y pues cuando se habla de la construcción de un edificio, se pueden diferenciar tres fases de levantamientos topográficos. En la primera fase de estos serían los preliminares, que son los que nutrirán al arquitecto de información sobre a la topografía general del terreno. Aquí también influyen las calles, información sobre los em, hasta dónde empieza la banqueta, dónde empieza el terreno, hasta qué punto me puedo pasar. Asimismo, también es de bastante ayuda como para poder marcar dónde pueden ir la entrada o salida de las instalaciones, ya sea como agua potable, gas, electricidad, etcétera. La siguiente fase sería de construcción. En esto ya es el replanteo de los ejes de las obras, en el replanteo de los ejes de los planos, ¿verdad? En los niveles de referencia, etcétera. Esto ya es cuando uno está empezando, esto es antes de construir. Es una actividad entre los trabajos preliminares del renglón uno al zanjeo del renglón número 2 en cuanto a cimentación. Y pues de último tenemos la última fase de la topografía en cuanto a la construcción, que es deposición. Esto es ya al final de la obra, donde se verifican si los trabajos se han llevado de una manera correcta. Ya era lo que mencionaba, si las columnas, los muros, las paredes, todo está en, en un eje 100% vertical, si los ángulos que se forman son completamente rectos, entonces eso es seña de que sí se hizo un trabajo de calidad. Y eso es todo por el día de hoy. Gracias por ver el video. Espero que hayan aprendido algo nuevo eh, el día de hoy, y nos vemos en el siguiente video. Gracias.